¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Criterios, en donde hoy, ¿qué estaremos hablando? Pues, ¿se han fijado ustedes que hace unos días hubo una marcha? ¿Qué movimientos fueron parte de esta marcha? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué podemos hablar respecto al descontento que hay en la ciudadanía, en sociedad civil, en las diferentes ONG o diversas instituciones sobre el Bitcoin, sobre la ley del agua? Además, ¿qué pasa con estas organizaciones y su pensamiento respecto a las modificaciones que pueda sufrir la Constitución? Todo eso y más, esta noche precisamente lo vamos a tocar nada más y nada menos que con el licenciado Juan Pablo Álvarez, actual concejal de la alcaldía de Soyapango y representante del movimiento Ciudadano Juntos. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación al set. Un saludo a toda la población salvadoreña que nos ve pues acá en la República y fuera del país. Encantado, licenciado, de tenerlo por acá. Y precisamente la primera pregunta va encaminada a ¿qué es este movimiento y cómo nace? Claro, fíjate de que el movimiento Ciudadano Juntos pues nace producto de una serie de despidos que han sucedido en diferentes alcaldías municipales del país, en la Asamblea Legislativa, en algunos ministerios. Es decir, está conformado en un primer momento por bastantes personas que lamentablemente perdieron sus empleos. Y obviamente eso generó un descontento ante diferentes autoridades y buscaban la forma de organizarse. Y recuerdo que empezaron a buscar a diferentes personas que tal vez fuimos funcionarios, como tu servidor, para ver de qué manera les dábamos algún tipo de apoyo legal, etc. Y eso nos empezó a hacer como un mecanismo, una forma que más ciudadanos que de alguna manera están descontentos por diferentes temas se fueran integrando al movimiento. Hay personas de diferente ideología, hay muchas personas de derecha, pero también hay personas de izquierda, es decir, hay diferentes tipos de ideología en el movimiento. ¿Qué es lo principal del movimiento? Es que es un movimiento ciudadano, es decir, no hay colores políticos, lo que hay es un mismo dolor, que es que las cosas estén caras, que no hay empleo, que hay inseguridad. Es decir, es interesante porque creo que en el tenor de todo lo que está sucediendo en el país, es una alternativa como para que la gente pueda también ayudarse. A ellos se les despidió sin las mínimas garantías para que ellos pudieran, digamos, recibir siquiera una remuneración. Claro, yo creo que todos hemos sido testigos de lo difícil que ha estado pasando para muchas familias desde los cambios de gobiernos locales que hubieron el 1 de mayo y también lo que sucedió principalmente en la Asamblea Legislativa. Creo que todos hemos sido conscientes de que han sido cientos de personas despedidas a los cuales se les ha irrespetado sus derechos laborales mínimos, como es el derecho a indemnizaciones, etc. Con el tiempo han surgido otras personas. Por ponerte un ejemplo, ¿cuántos jueces fueron literalmente desechados últimamente? Y tú los ves muy activos también en esta situación de las marchas. Es decir, el movimiento ciudadano se va nutriendo de muchas personas que hasta cierto punto se les ha tocado lo más sagrado, que es su trabajo. Yo creo que esta Navidad va a haber una Navidad muy difícil para miles de salvadoreños, producto de este mecanismo, yo diría perverso, ¿verdad?, de despedir a muchas personas sin respetar al menos lo más mínimo, que es una indemnización. Así es de que Juntos está en un primer momento creado por este tipo de personas, pero obviamente pues hay ya a este momento ADESCOS, hay algunas ONGs
que de alguna manera se están relacionando con el movimiento ciudadano. Obviamente no tenemos el liderazgo de las marchas, ¿no? Ahí es un conjunto de movimientos, pero sí te quiero decir de que hay mucho descontento en miles de salvadoreños producto de la realidad actual. Ahora bien, ustedes como movimiento han participado tanto en la marcha del 15 de septiembre como en la del 17 de octubre, que al menos hasta la fecha son las marchas más simbólicas. Sí, mira, fíjate de que yo creo que hasta este momento casi nadie se había atrevido a hacer nada, ¿no? Es decir, solo estaban como observando qué sucedía. Se fue la sala de lo constitucional, se fue el fiscal, luego los despidos, viene el tema de los jueces, lo que se decía de cambiar la constitución, el tema del Bitcoin, que creo que fue la gota que derramó el vaso. Y al final, muchas organizaciones, quiero comentarte, especialmente de izquierda, creo que todo el mundo sabe de que la gente de izquierda es como más propositiva a hacer eventos de calle y marchas y todo eso. Pero al final sucedía de que muchos ciudadanos que nunca han andado en eso, de repente decían, mira, o sea, es importante ir a pronunciarse de que no estamos de acuerdo con la reelección, por ejemplo. Nos parece muy extraño que todas las instituciones de repente están pasando de facto a un cambio que comúnmente no se hacía así, de destituir y poner de la noche a la mañana a otras personas. Y de repente surgían otros movimientos como el tema del agua, por ejemplo. Mucha gente que había venido trabajando en el proyecto de la ley de agua y hoy de repente todo el esfuerzo de varios años, pues ellos veían que era tirado al traste, ¿no? Así, aventado como nada. Y para variar, hay otras personas que creo que poco a poco ustedes las van identificando si hay más actividades en la calle, que están muy indignadas por familiares desaparecidos. Es decir, creo yo que las marchas fueron o son una expresión de lo que está pasando en el pueblo. Una expresión del descontento popular. Exacto, fíjate de que yo creo que se ha hablado mucho, es decir, mire, esto es arena frente, esto es la oposición pronunciándose o pagando. Y fíjate que honestamente uno que ha visto de cerca eso dice, no, si en realidad la gente se está incomodando de las cosas que están pasando. Yo creo que darle una lectura de que es algo pequeño, o sea, es algo insignificante que está pasando, yo creo que es un error. Yo creo que definitivamente hay una gran preocupación popular, no hay trabajo. Creo de que la misma gente que ha salido despedida últimamente de todas estas instituciones públicas, me consta, hay muchos que se han ido para Estados Unidos de manera ilegal. Gracias a Dios algunos han llegado, otros no. Es decir, creo que todo esto que ha estado sucediendo, bueno, la misma pandemia, ha venido a agudizar problemas graves que al final muchas organizaciones, porque te digo, yo me he quedado asustado, nunca me imaginé, por ejemplo, que la Universidad de El Salvador tuviera tantos contactos con otras ONGs y que hubieran tantos movimientos acá de mujeres jóvenes. Claro. Entonces, que están preocupados por lo que pasa en el país. Así es de que lo que hemos visto el 15, lo que hemos visto posteriormente, no es más que una expresión popular de un descontento social que poco a poco creo que puede ir haciéndose más grande. Licenciado, como tal en las últimas dos marchas, la del 15 de septiembre y la del 17 de octubre, se habla al menos de una especie de sabotaje. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que por lo menos se hablaba que el 15 de septiembre las personas que atentaron, o más bien que destruyeron la caseta de Chivo, una de las casetas Chivo en el centro, no pertenecían a los diferentes movimientos, y lo mismo que sucedió con la quema de la motocicleta para el día 17 de octubre. ¿Usted pudo identificar que en efecto hubo un sabotaje a estas marchas? Es decir, ¿hubieron los denominados infiltrados? Mira, yo creo que eso se da en todas las marchas. Cada vez que ha habido actividad de calle, siempre hay un grupo que trata de generar algún tipo de inestabilidad dentro de las marchas para luego poder atacarla. Creo que eso no es nuevo, o sea, eso ha sido toda la vida. Yo al menos que he estado activo y trabajando en temas de seguridad e inteligencia nacional un tiempo,
siempre ocurre eso, es decir, se envía a algún grupo a que provoque a otro y genere descontento. Entonces, en este caso particular, me consta de que sí había un grupo de infiltrados que de hecho le tocó a un grupo de mujeres, valientes mujeres, las felicito, porque estos chicos andaban hasta con bates, andaban hierros. Aquí estamos hablando de la marcha del 15 de septiembre. Sí, entonces, y recuerdo que un grupo de mujeres muy valientemente tomó la decisión de rodearlos y para ver qué reacción tenían, porque andaban provocando, querían generar discordia. Y al final las mujeres los rodearon y al final les dijeron, miren, si van a participar, váyanse al final o aléjense de todas las organizaciones porque no sabemos quiénes son ustedes. Entonces al final los chicos se apartan, era un grupo más o menos entre 20 y 25 jóvenes, y al final ellos provocaron esa situación de la quema de la caseta, de toda esa situación. Yo creo que, vuelvo y reitero, al final la población pudo ver, porque hay fotografías, etcétera, de que en realidad este grupo no pertenecía a la sociedad civil. Yo creo que es de aplaudir a todas las organizaciones que participaron y están participando en esto, en el sentido de que hay un orden, hay una disciplina, se ve el tema de las mascarillas, del tema del alcohol gel, es decir, yo creo que la gente, si no estuviera descontenta, no tuviera necesidad de salir a la calle. Si tú ves, hay mucha gente, por ejemplo, hoy con el tema de FISDL, al parecer ha dejado de pagar la pensión alimenticia, algo que se daba a un grupo de tercera edad. Por eso están saliendo también las personas de tercera edad. Y obviamente los que siempre salen, ¿verdad?, que son las personas desmovilizadas. Yo creo que ellos de manera patriota lo hacen y definitivamente los grupos o las organizaciones o las familias que participan cada vez son más. Yo creo que el gobierno, quizás rapidito te digo, sí creo que ha estado con el tema de los buses boicoteando la movilización. Creo que hay algo extraño ahí. Okay. Excelente, licenciado. Y precisamente la siguiente pregunta será sobre cómo han visto ustedes la destitución de los jueces. Sin embargo, eso será después de nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos dialogando con el licenciado Juan Pablo Álvarez, representante del movimiento Ciudadanos Juntos. Y precisamente la pregunta que le hacía con anterioridad, ¿cómo han visto como movimiento la destitución de los jueces? ¿Cómo han visto la presión internacional que todavía a la fecha se sigue dando por el intento de restitución? ¿Cómo lo ven como movimiento? Claro, fíjate de que en un inicio creo que la población en general se preocupó y se asustó, ¿verdad?, por el hecho del mecanismo, de cómo la policía llegó a abrir los portones, a tomarse la Corte Suprema de Justicia, especialmente el área de la Sala de lo Constitucional, cómo llegaron al tema de la Fiscalía. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen como medios de comunicación es muy valioso. Si no fuera por ustedes, no nos hubiéramos dado cuenta de cómo fue el procedimiento para tomarse las instituciones. Yo creo que al inicio la gente pues dijo, bueno, aquí pasa algo extraño. La oposición, por supuesto, recalcó que era un golpe de Estado a un órgano de Estado que es la Corte Suprema de Justicia. La comunidad internacional lo vio así. O sea, yo creo que a estas alturas estar tratando de ocultar eso, o sea, es imposible. O sea, la comunidad internacional lo vio así. Y a partir de ese momento, a partir del 1 de mayo, lamentablemente las relaciones con nuestros amigos, con nuestros países amigos, ha venido en declive. Creo que las relaciones con Estados Unidos
que creo que a todos nos preocupan, están en un momento muy difícil. Creo que la Unión Europea todavía fue aún más prudente, creo que, bueno, hasta cambiaron de embajador, creo que han tratado de manejar lo más suave posible la situación por tal de mantener esa amistad con el pueblo salvadoreño, pero es obvio, pues tú hablas con un embajador, el que sea, lo ven como eso, como un golpe hacia un órgano de Estado, que se perdió la independencia, que se tomó el control sobre otras instituciones clave, como la Fiscalía General de la República. Yo creo que el movimiento en ese momento lo vio con preocupación, pero la base del pueblo pasó, bueno, esto no me va a afectar para mi comida, o sea, parte sin novedad. Pero cuando sucedió lo de los jueces, yo creo que esto retomó un poco más de fuerza, mucha fuerza diría yo. Porque el tratamiento hacia los jueces creo que no ha sido el correcto, el movimiento lo ve así. A todos los han tildado de corruptos, pero yo no sé si todos tienen casos abiertos en la Fiscalía General de la República para capturarlos. Yo creo que a eso se le puede llamar formalmente algo de corrupción. Pero el hecho de que alguien tenga 60 años y que de alguna manera quieran deshacerse de los viejitos, ¿vea? Y poner gente joven, creo que no era la forma. Creo que hubiera habido un entendimiento dentro del órgano judicial, pero eso sí ha preocupado a muchas personas, porque al final, ¿qué sucede? Hoy sí abiertamente se ve que si tú vas a la Fiscalía, ves que hay una Fiscalía controlada por el Ejecutivo. Vas a la Corte Suprema de Justicia y ves una Corte Suprema de Justicia controlada por el Ejecutivo. Entonces yo creo de que si de alguna manera en el pasado tal vez las instituciones obedecían siempre a un instituto político, pero no eran de facto que se hacía tan drásticamente así. Entonces al final, como movimiento sí definitivamente vemos con mucha preocupación esto, y que al final lo que está haciendo es generándonos problemas con nuestros amigos de la comunidad internacional. Licenciado, precisamente a esa dirección va mi pregunta, y es que al menos el Ejecutivo menciona que lo que pronuncia la comunidad internacional no es más que un intento de injerencia, porque las cosas han cambiado y porque menciona que las cosas simplemente se han comenzado a hacer bien. Eso lo menciona el Ejecutivo. Entonces, la pregunta es, en efecto podemos ver un intento de injerencia por parte de la comunidad internacional y un intento de defensa de soberanía de parte del Ejecutivo. Mira, yo creo que el país en el tiempo ha firmado diferentes convenios, tratados, etcétera, con la comunidad internacional. Yo creo que la democracia también tiene una forma de operar. Nuestra Constitución lo señala. Y cuando de repente, o sea, se ve una forma abrupta de tomar el poder en un órgano de Estado, definitivamente algo sucede. Ahora, yo creo que la comunidad internacional lo único que hace es tratar de salvaguardar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿cuántas inversiones multimillonarias o inversiones que generan miles de empleos han venido al país? Yo creo que, no sé, yo no conozco ninguna. Tal vez la última de Volaris, que habló por ahí de que como que estaban abriendo más empleo o algo así. Pero, de lo contrario, si no hay seguridad jurídica, el inversionista extranjero no viene al país. Y yo creo que la comunidad internacional lo único que ha estado haciendo es tratando de hacer un llamado de atención a nuestras autoridades a que el camino tomado no es el correcto, pareciera más autoritarismo. Ahora, ¿pero qué pasa? Al final, todo este tipo de acciones lo que hace es empezar a generar acciones en calle. Entonces, decime vos, ¿cuándo había habido una marcha en este país con el actual gobierno? ¿Por qué empiezan a suceder esas marchas? ¿Síntomas de qué son? Entonces, cuando empezás a ver policías arrebatando llaves a motoristas de buses porque no quieren que la gente venga a manifestarse, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Yo creo que si las cosas están tan bien, ¿por qué la gente quiere de una manera pacífica manifestarse? A pesar que hay enfermedad. O sea, ¿qué es lo que motiva a la gente a salir? No creo que sean ese pan con pollo o las pupusas, de ir a comer unas pupusitas para ir a caminar toda una mañana. Todos tenemos algo que hacer. ¿No crees que en realidad la gente por dentro está manifestando problemas que están pasando? Entonces a la comunidad internacional obviamente le preocupa que esto vaya escalándose de volumen y que al final
en el país sucedan desgracias peores. Creo de que todos debemos de estar preocupados por esa situación y al final, si no hay empleo, si no hay, digamos, muy buena seguridad, si la migración no se detiene, si la economía no está muy bien, yo creo que los problemas, en lugar de mejorarse, van a ir agudizándose y por lo tanto creo que lo mejor es buscar diálogo, buscar entendimiento, buscar a nuestros amigos. Yo sé que los países están con toda la voluntad de ayudar, pero si no ven condiciones idóneas para ayudar, ¿qué es lo que hacen? Mejor retienen la ayuda. ¿Quién es al final el más afectado? El pueblo. Licenciado, entonces desde su posición y desde su criterio, ¿es posible afirmar que las empresas que planeaban en un principio invertir en el país se han detenido a pensar un momento por la posible carencia de seguridad jurídica? Pues yo creo que sí. Mira, yo estaba muy cerca de varias inversiones importantes. De alguna manera, con algún socio que tenemos en el extranjero, estábamos tratando de promover este tipo de inversiones fuertes y lamentablemente, digamos, el inversor internacional mejor ha decidido detenerse. ¿Por qué? Porque le da temor el tema de la seguridad jurídica. ¿O ha decidido esperar a observar si las condiciones jurídicas se estabilizan de alguna manera? Exacto. Ahora, ahí es donde te digo, es preocupante el hecho de que se estén dando marchas, porque las marchas les da cobertura, digamos, los reporteros nacionales, pero también les da cobertura a los medios internacionales. Y el mensaje que se va al exterior es que las cosas no están tan bien. Entonces, al final, ¿qué sucede? Al inversor le da miedo. Si no hay seguridad jurídica y ya empiezan problemas en calle, ¿quién va a querer venir a invertir? Entonces, yo creo que en realidad, por eso digo, creo que es un error no darle la importancia a lo que está sucediendo o los problemas que están generando que hayan marchas. Creo que es muy importante la búsqueda de diálogo, de consenso, de entendimiento, porque el hecho que tengas el control de todo el aparataje del Estado no significa que tengas el poder de arreglar todos los problemas de una sola vez. Entonces, digamos, esas crisis se logran sustentar o contener con el diálogo y la búsqueda de soluciones. ¿Considera como tal que el aparato estatal está dispuesto a dialogar con la ciudadanía? Mira, hasta este momento no lo veo así. Lamentablemente no lo veo así, pero creo que no es tarde. Creo que el llamado de atención de las marchas debe ser eso, buscar entendimiento. Claro. Dagoberto Gutiérrez en una entrevista mencionaba que uno de los posibles puntos de mejora del gobierno es que debe acercarse a la ciudadanía, debe acercarse a escucharlo y no meramente entre ellos mismos o a los empresarios como tal. Entonces nosotros podemos ver como tal una esperanza de que el gobierno pueda escuchar el clamor de esas marchas y reunir a un grupo específico y decir, bueno, nosotros hemos escuchado, queremos ver cuáles son las inconformidades que ustedes tienen. ¿Hay alguna esperanza? Sí, mira, yo creo de que en el pasado siempre se ha hecho. Las manifestaciones populares al final tenían algún tipo de liderazgos y estos liderazgos al final se sentaban con el gobierno de turno a buscar soluciones. Pero imagínate, tú escuchas al sector de transporte de carga, el mismo sector de transporte público de pasajeros, el problema del agua, el tema de estos despidos que se han hecho de manera injustificada y sin indemnizaciones en muchos de sus casos, el tema de empleo, el tema de los desaparecidos. Entonces yo creo que definitivamente el gobierno debería de activar un mecanismo más propositivo de platicar con la gente. Yo creo que Dagoberto ha sido alguien muy propositivo al gobierno y es alguien de mucha experiencia. Sus opiniones son muy respetadas porque casi siempre tiene la razón. Y yo creo que el mismo Dagoberto lo ha dicho en otras conferencias que ha dado, que hay que ponerle atención a ese clamor popular. Yo creo que estoy seguro, yo estoy seguro que el gobierno tiene la capacidad de diálogo. O sea, creo que debe de buscarse esos acercamientos y nosotros como Movimiento Ciudadano Juntos, obviamente los vamos a buscar. Creemos de que puede haber algún entendimiento con el mismo ministro de Trabajo, con el tema de los despidos injustificados, que son miles. Creo que el tema de la Corte, el mismo juez hay un juez que ha dado mucho la cara en el movimiento, de parte de los jueces, se ha pronunciado sobre que hagan indemnizaciones. Creo que han empezado también a haber un poquito de cambios, pero creo que no son lo suficientes. Creo que el descontento como tal no se ha logrado contener.
Excelente, licenciado. Y las siguientes preguntas irán encaminadas sobre cuál es su posición respecto al tema Bitcoin y a la posible ley del agua. Pero esto lo vamos a hablar después de una pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos dialogando y analizando los criterios del licenciado Juan Pablo Álvarez, que es representante del movimiento Ciudadanos Juntos. Y precisamente así como cerramos el segundo bloque, así lo iniciamos. Ahora, licenciado, precisamente, ¿cuál es ese criterio que ustedes tienen respecto a la Bitcoin, en primer lugar? Es decir, la ciudadanía le teme porque sabe que hay más desventajas que desventajas. O simplemente, como desde el Ejecutivo se menciona, lo que pasa es que todavía hay miedo a lo desconocido. ¿Cuál es su criterio? Sí, mira, yo creo de que en realidad el gobierno, digamos, ha intentado demostrarse valiente ante el mundo. Creo que el hecho de decir, mira, nosotros abrazamos al Bitcoin, somos los primeros en el mundo de hacer esto, creo que fue una situación valiente. Ahora, la población como tal creo que no le ha dado el respaldo oportuno a esto. De hecho, te lo decía al inicio, pareciera que el uso del Bitcoin fue como la gotita que terminó de llenar el vaso y mucha gente salió en contra de eso porque había mucha especulación. No sé qué tan cierto era, pero querían que, supuestamente pensaban que los salarios los iban a pagar en Bitcoin, es decir, un montón de cosas que al final, gracias a Dios, no han sucedido y esperamos que no sucedan, porque en sí la población, yo diría que más que saber desventajas o ventajas del Bitcoin, el problema es que no lo conoce. Yo creo que sí, pero ni en Alemania, ¿verdad? Ni en Holanda, que son países de punta, o en el mismo Estados Unidos, o los mismos chinos que recientemente salió de que prohibieron definitivamente el uso de ese tipo de monedas en su país. Creo que al final a la población le da miedo. Le da miedo porque no lo conoce. Yo creo que si se hubiera educado más a la población, se le hubiera dado a conocer más los beneficios, para qué sirve, etcétera, yo creo que tal vez el planteamiento fuera diferente. Pero hoy por hoy la gente todavía tiene miedo. Yo creo que no es sano seguir presionando sobre esa vía sin dar educación primero. Creo que a la gente lo que hay que dar es explicarles cómo funciona. Ahora, la gente lo que ha hecho es aprovechar los $30, ¿verdad? Te digo, o sea, la gente los ha aprovechado y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero usaron eso y a Dios las recargas de Bitcoin, ¿verdad? Ya nadie compró esa cosa. Hay unos pocos, principalmente los jóvenes, que de alguna manera están tratando de conocerlo y tratando de aprovechar la volatilidad. Gracias a Dios ha ido a la alza. Yo te digo, hay gente que me dice a mí, mira, no, fíjate que yo le puse $100 y hoy ha ido a la alza y ahí voy aprendiendo. Pero dice la palabra, voy aprendiendo. Es decir, la gente no conoce muy bien todavía este mecanismo. Solo el tiempo va a decir si fue una decisión acertada o no. ¿Qué le preocupa al movimiento? Al movimiento le preocupa el uso de fondos públicos en una SADCB. A este servidor le tocó lidiar con el Citran. Te digo, ahí está tirado $90 millones, creo. En infraestructura. Entiendo que todos los buses están oxidando. Sí, o sea, ¿me entendés? Eso quedó tirado. Malas decisiones políticas, pero que tienen que ver con fondos públicos. Entonces, yo creo que al movimiento en realidad lo que le preocupa es ese uso de varios millones de dólares que al final, al parecer, si hay ganancias, van a ir a terminar a una SADCB. Yo creo que debe de haber más transparencia en ese punto y especialmente pues que no vayamos a caer en el mismo problema de Citran, de utilizar bienes públicos
para beneficiar a unos pocos en una sociedad privada. Eso sí lo vemos con preocupación y yo creo que al final es justo. ¿Por qué? Porque los fondos son impuestos que todos pagamos. Entonces, al final, pues, hoy por hoy creo que el Bitcoin está a la alza. Creo que la inversión que han hecho, gracias a Dios, ha generado otra ganancia. Muchos hablaban de que por qué usarla en hacer un hospital para animalitos. Sí. Yo soy proanimalista, me encanta eso. Pero he escuchado que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen cáncer o otras cosas, que no tienen medicamento. Entonces yo creo que más valía la pena invertirlo en esas áreas para los humanos y obviamente si alcanzaba para más, pues apoyar al tema de los animalitos. Pero vuelvo y reitero, creo que al final la población, si esto se aplicase para los salarios, etcétera, te digo, el revés hacia el gobierno sería inminente porque la gente no lo quiere, no lo ve como el dólar. La gente prefiere los dólares. Así es de que creo que a estas alturas el gobierno ya lo entendió y si continúa presionando sobre ese tema de que el Bitcoin, que salarios y esto y lo otro, lo que va a generar es que la población se vuelque otra vez a la calle a protestar sobre esa situación. Entonces podríamos afirmar que uno de los temores que tiene la ciudadanía es que se llegue el momento en que en efecto les lleguen a pagar sus salarios meramente en Bitcoin. Yo creo que ese es el mayor temor. Si el gobierno se mantiene al margen de ese tema, yo creo que va a ser un tema manejable en el tiempo. Y obviamente pues que tenga mucho cuidado con el uso que haga de los fondos públicos comprando esa moneda virtual. ¿Usted considera como tal, teniendo en cuenta que el día de ayer el gobierno adquirió 400 Bitcoin adicionales, ¿no? Entonces podríamos afirmar que en alguna medida el Bitcoin o las personas que sí lo están utilizando tal vez está saliendo bien como para que el Estado compre más moneda? Fíjate que a eso me refiero yo con el tema de transparencia. Sería muy interesante que le informaran a la población por qué toman la decisión de seguir invirtiendo. Yo creo que si tú ves que el movimiento está a la alza y estás ganando, muy bien. Pero sí, yo creería que es valedero que el tema de rendición de cuentas a la población, que por cierto muchos se quejan que se ha perdido, porque da esa sensación que se ha perdido el tema de rendición de cuentas, que en este punto principal, en vista que la beneficiaria es una SADCB, que el gobierno transparentara el por qué está invirtiendo más. Creo que valdría la pena, porque de lo contrario, igual lo van a estar atacando sobre esa vía. Claro. Ahora, siempre en el tema del movimiento, de las causas que lo generan, vamos a cambiar un poco y es que nos vamos a trasladar del Bitcoin a la denominada propuesta de ley del agua. Es decir, nos estamos yendo por las dos vías. Por la vía en que precisamente es esto lo que la ciudadanía ha esperado desde hace mucho tiempo, número uno. Y número dos, lo que se maneja que simplemente es una posible privatización debido a la concesión para los 15 años que se le van a otorgar a las empresas. Desde el movimiento, entonces, ¿cómo ven esto? ¿Es lo que la ciudadanía espera en efecto o simplemente aún falta demasiado? Pues mira, existe otro temor. Por eso es que hay gente saliendo a las calles a protestar por el tema del agua. Creo que el tema del agua es una deuda real de todo el aparataje político que ha habido en el país. Es increíble que a estas alturas del tiempo no tengamos una ley de agua. Imagínate tan delicado que es, sin agua nos morimos y no existe una ley que la regule. Es tan complicado el caso que definitivamente las bancadas anteriores trabajaron durante varios años tratando de cubrir todo el escenario para que todos quedaran lo más a gusto posible. Pero de repente vienen, desechan ese trabajo de varios años que era acompañado por varios movimientos, más que todo de izquierda, ¿no? Pero en realidad había movimientos ciudadanos también detrás de eso. Y de un día para otro quitan todo eso, lo desechan y aparece otro mecanismo. Entonces, de repente hay algunos artículos que la gente los ve con mucha preocupación. Por ejemplo, dicen de que hay un proyecto muy grande en el sector del Valle del Ángel, es decir, Apopa, Nejapa, en donde al parecer hay permisos para una gran cantidad de viviendas, apartamentos, hay un gran desarrollo inmobiliario. Ahora, el problema es que al parecer en algunos artículos del nuevo modelo de la ley están dándole prerrogativas de explotación de mucha agua por muchos años a empresas privadas que definitivamente lo que van a hacer es lucrarse de ese bien. Ahora, si el agua es tan sagrada y se le va a dar prioridad a las empresas privadas,
y al parecer se les están quitando derechos a las juntas de agua, que son organismos comunitarios, ¿verdad?, que están tratando de llevar el vital líquido a diferentes municipios, a diferentes comunidades. Eso ha generado un clamor popular. Yo creería de que los señores diputados deberían de convocar a representantes de estas juntas de agua para validar lo que ellos están tratando de plantear en la nueva ley. ¿Por qué? Porque de lo contrario, y ese sí, mira, me preocupa igual que el Bitcoin, porque al final hay mucha gente que tiene problemas con el agua potable. Y poco a poco, hoy con el movimiento, me estoy enterando de que la comunidad de Usulután se habla con la comunidad de La Paz y esta se habla con la comunidad de Chalatenango, y al final es una gran aglomeración de personas que hay alrededor del tema del agua. Entonces yo creo que el gobierno debería, principalmente los señores diputados de la Asamblea Legislativa que está viendo este tema, deberían de crear una mesa más amplia para escuchar a esta cantidad de sectores. Y obviamente hay que poner las barbas en remojo. Es importante el desarrollo urbano, es importante que hagan viviendas, etc. Pero yo creo de que es más importante la colectividad. Si van a garantizar más los derechos de los privados sobre esos proyectos de desarrollo en detrimento de la gente, yo creo que deben de valorarlo un poco más, porque de lo contrario van a seguir teniendo dificultades en la calle y con mucha gente que reclama sobre el tema. Ok. También el día de ayer nosotros también le preguntábamos a nuestro analista político sobre si era precisamente un buen acierto el hecho de reinaugurar y renombrar la ex planta denominada como Las Pavas y ahora rebautizada como el Torogós. Ahora, todo eso y más lo vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos dialogando con el representante del Movimiento Ciudadanos Juntos, el licenciado Juan Pablo Álvarez. Y precisamente vamos a dialogar en este bloque sobre cuál es su perspectiva y su criterio respecto a la reinauguración de la ahora denominada planta El Torogós. Es decir, precisamente es un acierto del gobierno por tantos años de olvido, ¿o es que hay algo más? ¿Cuál es su criterio? Sí, mira, yo creo que el tema de las pavas es algo viejo, ¿no? Yo recuerdo que en mis épocas de trabajo de seguridad me tocó capturar con un grupo de trabajo al señor Carlos Perla. Eso viene de años, ¿no? Ese tema de las pavas y todo. Ha habido mucha corrupción ahí. Yo creo que era un tema necesario. Creo que la ciudad ha estado con graves problemas de abastecimiento de agua potable. Esperamos que se mejore en realidad, porque creo que se hizo mucha pompa sobre el tema de las pavas. Ahora, la situación es que cuando se da la cobertura de medios sobre lo que hay en realidad en las pavas, da la mala sensación de que solo ha sido un tema de pintura. O sea, te lo digo así sin mayor cizaña o querer molestar. No, o sea, da esa sensación. Que le pones las luces, se pinta. Yo creo de que el mensaje o la forma en que tuvo que venderse el proyecto tuvo que haber sido mucho más enfocado en la mejora del servicio que debe haber. Ahora, si no mejora el servicio, yo creo que definitivamente esto va a quedar solo como una fotografía más, algo más, una medida hasta desesperada, podría decir alguien, ¿verdad?, de tratar de generar una noticia positiva. Pero creo que todos vamos a estar a la expectativa de que el servicio del agua mejore en el área metropolitana de San Salvador, porque ese es el propósito de haber reparado las pavas. Si tú te recordás, pasamos en los meses anteriores varios días que hubieron cortes generalizados de agua porque allá estaban instalando nuevos equipos. Yo creo que la inversión que se ha hecho es una inversión importante. Creo que el gobierno de Francia tuvo que ver en el tema de una construcción que estaba haciendo de una empresa francesa,
de los motores y toda la maquinaria que se instala. Yo creo que al final el cambiar nombre creo que es algo como superfluo, ¿no? O sea, miren, una deuda histórica que nosotros hemos mejorado. Pero al final, en estos días vamos a ver la verdad. Si el tema del agua potable, una vez se vaya el invierno, empezamos a tener las mismas dificultades del pasado, la pregunta va a ser, ¿valió la pena haber hecho ese gasto, no sé si millonario, en las pavas? ¿O en realidad solo fue que lo pintaron y para generar noticias? Entonces yo creo bien por el gobierno en el sentido de que sí había que arreglarlo. Ahora, ojalá que cumpla las expectativas que la gente quiere, es decir, que mejore el servicio del agua potable en el área metropolitana. Porque como tal es una deuda histórica. Claro, aunque como te digo, eso es algo viejo, eso es como un carro, es decir, los motores dan su vida útil, había que cambiar motores. El gobierno ya lo hizo, vamos a ver si en realidad el gasto que se ha hecho es una inversión que la población la sienta en un mejor servicio de agua potable. Y eso solo lo va a decir el tiempo. Pero de lo contrario, creo que es interesante ver que, digamos, que el primer ciudadano del país, ¿verdad?, fue a inaugurarla. Creo que eso es interesante. Muy bien. Ahora también sobre otro tema interesante que entiendo por lo cual se pronuncia el Movimiento Ciudadanos Juntos, es precisamente el tema de la reelección presidencial. Es decir, hay una parte de la ciudadanía que lo ve como es momento de modernizar el sistema de gobierno y permitir la reelección porque es lo que el pueblo quiere. Sin embargo, no se puede dejar de un lado a la ciudadanía que opina no, porque no se debe permitir la reelección porque así estaba establecido desde hace tiempo y porque tenemos temor de volver a una dictadura. Pero ¿sabe qué? Eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En este último bloque hablaremos precisamente sobre la reelección y cómo lo ve el Movimiento Ciudadanos Juntos. Es decir, ¿eso es bueno, eso es malo, esto es necesario? ¿Cómo lo ve el Movimiento Ciudadanos Juntos? Claro. Mira, nosotros hemos meditado mucho sobre este tema y definitivamente no vemos necesaria una reelección, ¿verdad? Creo de que, imagínate cómo están las situaciones en el país y de repente si alguien tiene todo el control del aparataje del Estado y se garantiza continuar más tiempo, creo que definitivamente huele a lo que sucedía allá en los 70, ¿verdad? Lo que generó el conflicto, lo que era esa dictadura que tenían el control total, etcétera. Entonces, al final, el movimiento no está de acuerdo. Y de hecho, mucha de la gente, muchas de las organizaciones que han participado en diferentes marchas, no están de acuerdo en la reelección. Al contrario, cuando ven el hecho de que quieren 20,000 miembros más del ejército, cualquiera se asusta. Bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? O sea, ¿cuál es la intención de estar hablando de que me voy a reelegir, pero paralelo a eso estoy reclutando a 20,000 soldados más? O sea, es mentira que los vemos, o eso va a apoyar al plan control territorial, etcétera. No sé, yo creo que eso lo que hace es revivir el temor del pasado. Y el problema es que la generación de la guerra, todavía hay muchos. O sea, bueno, mis padres, bueno, yo crecí con la guerra, sé lo que sucedió en toda esa situación. Entonces, al final, lo vemos con preocupación y yo creo que si continúan hablando con tema de reelección, también van a empezar a generar que más población se sume a que en la calle diga que no la quiere. Entonces, yo creo que es un tema que hay que meditarlo. Creo que también se han retractado sobre varios temas que estaban planteando en las reformas constitucionales. Creo que al final el gobierno ha estado valorando, ha estado viendo de que también la comunidad internacional lo ve con mucha preocupación y al final yo creo que definitivamente no creo que es un tema que avance.
No creo que es un tema que tampoco el gobierno vaya a continuar presionando sobre el mismo. Licenciado, una duda. Se habla de una posible marcha para el día 2 de noviembre. ¿Eso es todo cierto? Fíjate de que sí, como te digo, el descontento continúa. La población ha estado dando como un margen de unos 15 días, 20 días para que el tema del COVID también ver cómo evoluciona. Creo que eso es importante. Pero sí quiero decirte de que todas las organizaciones que están participando en esto y más organizaciones están con un ánimo de generar otra actividad. Ahora, aquí sí quizás es importante mencionar el hecho del comportamiento de la policía. Creo que no es sano que bloqueen un derecho que al final la población tiene para expresarse. Lo que puede suceder es de que si continúan con ese tipo de acciones por parte de la policía, está bien que registren, que quiten los morteros, etcétera. Yo creo que eso están en todo su derecho. Pero ya de coartar, de quitar llaves, o sea, qué feo se ve que un policía se olvide de todo lo que la ley dice y empiecen a comportarse de una manera autoritaria. Lo que puede generar es que la gente se tome las calles. Yo creo que lo vimos en la Troncal del Norte, en esta última. La gente se bajó de los buses y paró el tráfico un montón de horas. Al final, ¿qué hizo? Afectar a más población. Yo creo que el hecho de permitir que la gente se manifieste de una manera pacífica es un buen gesto también que la comunidad internacional lo ve con buenos ojos, porque al final la población de alguna manera debe de generar su descontento, mostrarlo de una manera pacífica. Creo que es una realidad. Creo que hoy en noviembre va a haber otra actividad muy fuerte. Nosotros solo somos uno más, de todos los que están trabajando en eso. Licenciado Juan Pablo Álvarez, ha sido un verdadero placer tenerlo acá en los estudios y esperamos próximamente volver a dialogar con usted. Bueno, muchas gracias, un saludo a la población salvadoreña y bendiciones para todos. Y a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche.